Probablemente no sabías que Gabriel García Márquez, el mítico escritor colombiano, pasó 8 años de su vida viviendo en Barcelona. Vamos a ver un fragmento de una entrevista en la que explica por qué se vino a vivir aquí e iremos haciendo pausas para analizar los detalles más interesantes. Nosotros en América, en la América Latina, pero particularmente en México y en Colombia, fuimos formados, educados, formados por los refugiados españoles. Antes de empezar con el análisis, me hace mucha gracia imaginarme al técnico que preparó la entrevista intentando que todo esté perfecto, las luces, los micrófonos, las sillas, y llega Gabriel García Márquez, se sienta y pone la silla al revés. No se puede controlar a los genios. Para que entiendas mejor quiénes son esos republicanos, el 14 de abril de 1931, España dejó de ser una monarquía y se convirtió en una república. O sea, el rey se exilió y la máxima autoridad del país pasó a ser un gobierno de izquierdas, elegido democráticamente. Desgraciadamente, 5 años después, el 18 de julio de 1936, hubo un golpe de Estado y estalló la Guerra Civil. La guerra dura 3 años y termina con la toma de Madrid por el bando franquista. Los republicanos que pueden, incluidos muchos escritores e intelectuales de izquierdas, se exilian en países latinoamericanos. A eso se refiere García Márquez cuando dice: en América Latina, particularmente en México y en Colombia, fuimos formados por los republicanos españoles. A ver si puedes decir esta frase en español. Se exiliaron para evitar represalias, normalmente la cárcel, los campos de concentración o el fusilamiento. Casi siempre usamos represalias en plural, como en la expresión tomar represalias contra alguien, y fusilamiento viene de fusil, que es un tipo de rifle. Y supongo que no es la primera vez que ves esta palabra. No sé si te suena esta frase. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Así empieza 100 años de soledad, la novela más famosa de García Márquez. Seguimos con la entrevista. Entonces, los niños de esa época éramos republicanos españoles. Y yo con ese fervor militante de los primeros años del bachillerato y de la universidad, siempre me dije que no iría nunca a España mientras no muriera Franco. ¿Cómo sería esta frase en estilo directo? Siempre me dije que no iría nunca a España mientras no muriera Franco. Y ahora, en estilo directo, me dije: no iré nunca a España mientras no muera Franco. Aquí hemos pasado de iría a iré, del condicional al futuro, y de muriera a muera, del imperfecto de subjuntivo al presente de subjuntivo. Ahora vamos a hacerlo al revés. Yo te doy la frase en estilo directo, sé que me ayudarás mientras puedas, y tú me la das en estilo indirecto. Siempre supe que me ayudarías mientras pudieras. Seguimos. Pero mientras tanto, era ya completamente republicano español. Conocía muy bien la historia de la guerra civil, menos bien la historia de España, pero muy bien la literatura española. Si no lo estuviera diciendo García Márquez, pensaría que menos bien es un error. ¿Se te ocurre una alternativa más común para decir lo mismo? Podrías decir no tan bien o peor. Entonces, había una especie de corrientes encontradas dentro de mí, que conocía muy bien un país por referencia, conocía a su gente, pero no había ido nunca a España. Lo más normal es ver la palabra encontrado en una frase como esta. He encontrado las llaves que estaba buscando. O sea, como participio del verbo encontrar. Encontradas, en la frase de García Márquez, es un adjetivo que modifica a corrientes y significa opuesto o contrario. Muy parecido a la expresión estar en contra de algo, ¿no? Pues en contra de algo, encontrado. Por ejemplo, ¿cómo dirías esta frase? Cuando te dieron el premio,
tuve sentimientos encontrados. Me alegré por ti, pero también me sentí engañado o engañada. Tenía la nostalgia sin haberla vivido. Tenía la nostalgia anticipada de España. Además, yo recuerdo los campos de Azorín, los campos de Machado. Todas esas referencias literarias que después encuentra uno que son reales. Esos escritores hicieron una fotografía de la España de su tiempo que es maravillosa. Yo llegaba después como si hubiera estado siempre ahí. Esos ríos con los chopos en sus orillas. Los chopos son estos árboles, también se llaman álamos, y Azorín y Machado son dos escritores de la llamada generación del 98 y ambos escribieron mucho sobre los paisajes y los habitantes de Castilla. Estuve 3 años en Europa, en Italia, en Francia y en Inglaterra, y no fui a España. Volé por encima de España las 2 veces. Hice una escala de ida en Madrid y podía haberme quedado y no me quedé porque me había hecho esa promesa que nadie me pidió además, sino que era una cosa que me había nacido a mí del espíritu. Lo de escala de ida se refiere a hacer una escala, una parada, en el vuelo de ida. La otra opción es hacerla en el vuelo de vuelta. Y una versión más común de me había nacido del espíritu sería me había surgido o me había salido del espíritu. Y de pronto caí en la cuenta, después de haber escrito 100 años de soledad, caí en la cuenta de que Franco no se iba a morir nunca y yo no iba a conocer nunca España. No sé si recuerdas que antes dijo, siempre me dije que no iría nunca a España mientras no muriera Franco, y ahora dice, caí en la cuenta de que Franco no se iba a morir nunca. ¿Cuándo usamos morir y cuándo usamos morirse? Si estamos hablando de dejar de vivir, en sentido figurado, como morirse de hambre o de frío o de ganas, casi siempre usamos morirse. En sentido literal, depende, pero en contextos informales también es lo más común. Entonces, ¿cómo dirías esta? Me estoy muriendo de sed. ¿Puedes darme un vaso de agua o prefieres que me muera lentamente? Aquí el me sería opcional. En cambio, si la muerte se debe a un accidente o queremos informar de un dato objetivo, lo más normal es usar morir. Vamos a ver un ejemplo. Sí, hubo un incendio y murieron 2 personas, pero ten en cuenta que de media mueren 130 fumadores al día. Estos son datos objetivos. Entonces, sencillamente, sin más vueltas, me fui. Ahora, ¿por qué escogió Barcelona y no otra ciudad para vivir? ¿por qué me fui a Barcelona? Porque la persona que más influyó sobre mí era el catalán Ramón Viñes, que vivió muchos años en Barranquilla y que es el sabio catalán de 100 años de soledad. Sin más vueltas es una forma de decir sin darle más vueltas o sin más rodeos, que son formas más comunes, y vamos a ver cómo completarías estos huecos. La persona que más influyó sobre mí fue el catalán Ramón Viñas, que vivió muchos años en Barranquilla. La otra opción sería contar la historia en pretérito imperfecto. La persona que más influía sobre mí era el catalán Ramón Viñas. Pero en la entrevista García Márquez dice influyó y era. Entiendo que tengas pesadillas con el imperfecto y el indefinido porque hasta los premios Nobel de literatura se confunden. Entonces yo había oído hablar tanto de Barcelona, de los cafés de Barcelona, de las librerías, de los teatros de Barcelona, que me fui a ver cómo era eso. Entonces, yo había oído hablar tanto de Barcelona, de los cafés de Barcelona, de las librerías, de los teatros de Barcelona, que me fui a ver cómo era eso. Este qué está muy lejos del tanto, pero forman una misma estructura. Había oído hablar tanto de Barcelona que me fui a ver cómo era eso. ¿Cómo dirías una frase así? Anoche bebí o tomé tantas cervezas que me olvidé de llamarte. Si la frase no tiene la segunda parte,
Mi recomendación es que en vez de tantas digas muchas o un montón. Porque si dices tantas, sin el qué es como que falta algo. Anoche bebí, tomé tantas cervezas. Y yo llegué a Barcelona como si hubiera vivido ahí mucho tiempo y como si la conociera. Y luego encontré que esas afinidades que tenía yo con mis maestros españoles, con los amigos españoles, con el carnicero español, el pescadero español, el herrero español, el zapatero español, entre los cuales nos criamos, seguían existiendo allá. Aquí tenemos uno de los usos más típicos del subjuntivo, después de como si. ¿Cómo lo usarías aquí? Me sentí muy cómodo, o muy cómoda, cuando nos conocimos. Fue como si siempre hubiéramos sido amigos. Otra opción sería, fue como si hubiéramos sido amigos desde siempre. Y todavía ahora me preguntan qué viene a hacer España y digo, como siempre, a pelear con mis amigos españoles, porque armamos unas broncas tremendas y unas comilonas tremendas y vivo en una permanente erupción volcánica. Armar una bronca se refiere a empezar una pelea y una comilona es un aumentativo de comida, o sea, una comida muy abundante. Y la verdad es que no sé muy bien a qué se refiere con lo de la erupción volcánica, pero supongo que tiene algo que ver con su afición por las parrandas. Aquí tenemos a García Márquez de parranda, en la foto de la derecha está en Estocolmo, celebrando que le acaban de dar el Premio Nobel de Literatura. Esta es la lección número 100 de la suscripción. Espero que te haya gustado conocer un poco más a García Márquez y si quieres seguir practicando, nos vemos en la comunidad. Si te gustaría salir del purgatorio del nivel intermedio y expresarte en español con más fluidez, en la comunidad podemos ayudarte a superar los obstáculos que te están impidiendo mejorar. Por ejemplo, un problema muy común es no saber cuáles son tus puntos ciegos. Por eso, cada vez que publicas un mensaje en la comunidad, un profesor nativo te responde en menos de 24 horas y te explica qué tendrías que modificar para sonar más natural y para evitar tus errores. Otra barrera suele ser no tener una rutina diaria de práctica deliberada. Para que no tengas que perder tiempo buscando materiales útiles de tu nivel, cada semana publicamos una lección de vídeo, como la que acabas de ver, y hacemos ejercicios de repaso para que no solo consumas, sino que también pongas en práctica lo que has aprendido. Otra limitación que te ayudamos a superar es la falta de confianza cuando hablas en español. Cada semana hacemos clases de grupo en directo para que puedas hablar sobre distintos temas y practicar lo que más te cuesta en un ambiente seguro, dinámico y muy divertido. La mejor forma de que descubras todo lo que ofrece la comunidad es que lo pruebes por ti mismo. Si quieres más información, puedes ir a deliberatespanish.com/comunidad o haz clic en el enlace que he puesto en la descripción del vídeo. Te estamos esperando.